Dos ejemplos en el ámbito francés de la Edad Moderna, bueno, tres entre ellos. Y el otro ejemplo francés fue la transición entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, ese periodo entre el final del neoclasicismo, el comienzo del romanticismo, tanto en Francia como en Europa. Y el resto son ejemplos en Polonia, en Francia, en Portugal, en la Edad Contemporánea, y el ejemplo polaco es de romanticismo, ese periodo en el que se recuperó el pasado medieval, los sentimientos por encima de la razón, totalmente diferente al periodo de la Ilustración, o como se le conoció, el siglo de las luces. Y a partir de ahí, bueno, pues en el romanticismo también surgieron los nacionalismos, las unificaciones, las disgregaciones, es decir, la separación y el nacimiento de nuevos estados en el continente europeo. Antes de hablar de los diversos intelectuales, voy a definir el término eclecticismo, corriente que busca combinar o seleccionar lo mejor de las diversas escuelas de pensamiento para crear una doctrina propia o una visión más completa de la realidad. En esencia, es la práctica de elegir elementos de diferentes sistemas filosóficos para construir una síntesis, una perspectiva única. Bueno, pues el eclecticismo lo que es recoge todo, eh, bueno, toda la información de los diversos pensamientos filosóficos con el objetivo de crear o una propia o más, llevar a cabo una visión diferente de los diversos conceptos de la filosofía. Entre ellos, pues, el racionalismo, el empirismo y otros tantos, por ejemplo, también el idealismo o el existencialismo. Pero claro, el objetivo al final es como tiene el eclecticismo, es esos sistemas que se eligen a través de diferentes métodos filosóficos, con el objetivo de construir al final una idea, una perspectiva única. Es decir, que para resumirlo, un momento, es buscar diversas corrientes filosóficas con el objetivo de dar una visión propia o más completa de todas las visiones del pensamiento filosófico, pues desde una perspectiva única, es decir, como una especie de resumen de todas las corrientes filosóficas que existieron a lo largo de la historia. Ambos fueron familia, Prosper Jolylet de Crébillon y Claude Jolylet de Crébillon. Claude Jolylet de Crébillon fue el hijo de Prosper Jolylet de Crébillon, que su padre fue dramaturgo francés, hijo de un notario real, fue protegido por Madame Pompadour y fue autor de 9 tragedias. Y una de ellas es Atreo y Tiestes de 1707, que es su obra maestra. Su hijo, Claude de Jolylet de Crébillon, fue censor real francés, alcanzó fama por sus cuentos licenciosos y, por ejemplo, una de las obras, El sofá de 1740, influyó a grandes escritores como Stendhal, Laclos, pues de el ámbito de Francia y Lordovo, ¿no? Dejaron huella en la literatura y su hijo Claude Jollet de Crevillon estuvo en el ámbito de censor real, es decir, estuvo dentro de la monarquía francesa del momento, aunque también realizó literatura con los cuentos licenciosos. Victor Cousin fue filósofo francés, fue el fundador del eclecticismo, corriente filosófica cuya primera influencia se circunscribió durante el reinado de Felipe de Orleans, que fue Luis Felipe I de Francia, cuando en 1830 cayó la monarquía de Carlos X y de la dinastía de los Borbones para subir al trono francés los Orleans. Victor Cousin fue discípulo de Pierre-Paul Roger-Collard, a quien sucedió en la Escuela Normal y en la Facultad de Letras, y de Maine de Piran. Estudió a Kant y en Alemania conoció a grandes intelectuales, entre ellos a Hegel, a Carl Jacobi, que fue matemático, o a Friedrich Schelling, que fue otro filósofo junto con Hegel, en el ámbito de la cultura germana. Fue consejero de Estado, par de Francia y ministro de Educación en 1840, y miembro de la Academia en 1830 y de las Ciencias Morales en 1832. En 1855 abandonó su cátedra en la Soborna y una de las obras es Curso de Historia de la Filosofía de 1828. Victor Cousin estuvo en el ámbito de la política, sobre todo durante el reinado de Luis Felipe I de Francia, esos casi 20 años, tras la vida de los Borbones en Francia, porque el último Borbón fue Carlos X, y a partir de ahí, bueno, pues se estudió la cultura germana, sobre todo a Kant, se marchó a Alemania, conoció a los intelectuales que he nombrado, Hegel, Schelling, Jacobi, y bueno, estuvo en el ámbito político francés, aparte también que fue docente.
Roger Martin Dugard fue novelista francés, estudió en la École de Chartres, donde obtuvo el título de archivero paleógrafo. Tras una fallida tentativa previa, concluyó una de sus obras, Devenir, de 1908, que fue la primera novela que publicó. 5 años más tarde publicó otra obra, como Jean Baroa, escrita a raíz del caso Dreyfus. El procesamiento del capitán Alfred Dreyfus, inicuamente acusado de traición. Bueno, fue el problema que hubo de bueno, unos políticos que le criticaron. Además, el pobre hombre Dreyfus tenía idea o venía de familia judía y bueno, en Francia incluso había una postura hasta casi radical en torno a muchas figuras. Finalmente, todo el mundo que le acusó, bueno, fracasó todo el caso que se produjo en Francia, que fue además muy sonado, sobre todo en los primeros años del siglo XX, en esa década de los años 10. Y claro, ¿qué es lo que abordaba la propia obra Gembaro? Que es, ahí abordó el tema del conflicto entre la razón y la fe, es decir, la obra en sí lo que te habla es del caso Dreyfus, pero en sí lo que escribió el propio Roger Martin Dugard en esa obra fue ese conflicto que tenemos al final, pues, todo lo que existe en parte por parte de las personas, el ser humano. La razón, la fe, pues eso. Dos conceptos que siguen, bueno, pues muy ligados en el ámbito de las ciencias sociales, no solo la filosofía. Milo Castelo Branco fue escritor portugués. Huérfano a los 10 años, su infancia transcurrió en el pequeño pueblo de Trás-os-Montes. Recibió las órdenes menores, pero renunció y no llegó a ordenarse sacerdote. La causa pudo ser su creciente interés por la poesía, género con el cual se inició su carrera de escritor, para pasar después de cultivar la novela, con la que consiguió sus mayores logros literarios. Una de las obras es Amor de Perdición de 1862. Camilo Castelo Branco en sí iba a convertirse en sacerdote ya que recibió las órdenes menores, pero claro, una de las causas por las que renunció al final al ámbito religioso fue el interés por la literatura y más concretamente fue primero la poesía, con la cual comenzó su carrera literaria o artística, para finalmente centrarse en el ámbito de la novela, donde la novela consiguió los mayores logros literarios como artista, sobre todo en Portugal. Julius Slowacki fue poeta polaco. Al estallar la insurrección de 1830, el gobierno provisional le confirió una misión diplomática en Londres. Tras el fracaso de la sublevación, se instaló, como muchos de sus compatriotas, en París, donde vivió el exilio hasta su muerte. Se dio a conocer con los dramas románticos. Escribió una prosa bíblica, poemas líricos y dramas. Y una de las obras es El sueño de plata de Salomé de 1844. Un hombre que, bueno, como estalló la insurrección de 1830 o la revolución de 1830 con el objetivo de que Polonia se independizase de Rusia, finalmente fracasó, ya que le confiaron al final, o le confía así, le confiaron una misión diplomática en Londres con el objetivo de que el país se convirtiese en un nuevo Estado europeo. A partir de ahí tuvo que marcharse porque fracasó toda la sublevación y se marcharon a Francia, a París. Y bueno, pues estuvo dentro del ámbito del romanticismo y escribió bueno, diferentes, por ejemplo, la prosa bíblica, pues más líricos, escribió varias formas literarias. Y su periodo correspondió con el romanticismo, que era lo que surgió en la primera mitad del siglo XIX, con nacionalismos, las unificaciones, las disgregaciones, las independencias, con el objetivo de nacer como nuevos estados, aunque bueno, muchos de ellos no nacieron ya hasta después de la Primera Guerra Mundial. Así que con ello finalizo. Entre ellos el ejemplo es Polonia y otros, los países bálticos y otros países más, Checoslovaquia, entre ellos. Con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural en diversos países europeos, desde la Edad Moderna hasta la contemporánea, darle a like, suscribiros, comentar. Repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.